안녕하세요. Buenas noches. 이번 Una vez 아이언맨과 más, les doy la 월드 bienvenida a todos los 주민대회 jóvenes a 행사 este Campamento Mundial para 참석하게 Jóvenes Online 되셨다는 2021. 환영의 인사를 드립니다. 오늘은 둘째 Hoy es el 날인데요. segundo día. 신약성의 로마서 4장 Vamos a leer el Nuevo 1절에서 Testamento, Romanos, 8절까지 capítulo 4, desde el versículo 묵상하도록 1 hasta el 하겠습니다. versículo 8. 신약성경 Romanos, 로마서 4장 capítulo 4, 1절 del versículo 1 al versículo 8. 읽겠습니다. 찾으신 줄 알고 제가 Si ya lo 읽겠습니다. encontraron, vamos a leer. 그런즉 육신으로 우리 조상된 ¿Qué 아브라함이 pues? ¿Diremos que halló Abraham, 만일 nuestro padre, 아브라함이 según la 의로우시고 carne? 인도하심을 얻었으면 Porque si Abraham fue 더한 것이 justificado por las 있으면 obras, 하나님 tiene de 앞에서는 qué gloriarse, pero no para 성경이 con 무엇을 Dios. 말하느냐 Porque 아브라함이 ¿qué dice la 하나님을 믿음이 Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta noche quisiera hablar con ustedes sobre la fe. El capítulo 11 del libro de Hebreos del Nuevo Testamento es considerado el capítulo de la fe. Es el capítulo en el que se describe con más detalle sobre la fe. Y en 1 Corintios capítulo 13 se habla mucho del amor, por lo tanto, es el capítulo del amor. En Hebreos 11 dice, por la fe, todos los versículos inician por la fe. Por eso es llamado el capítulo de la fe. En Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice. La única forma de agradar a Dios es creer que Él está vivo y que Él es galardonador de todo aquel que cree y espera en Él. Así dice Hebreos 11:6. Como ayer les mencionaba en la primera sesión, en diciembre, antes de Navidad del año 1995, fui enviado como misionero a Asunción, capital de Paraguay, Sudamérica. En aquel entonces estábamos trabajando en la construcción del local de la iglesia y mensualmente recibía un apoyo de $750 por parte de nuestra sede central en la misión Corea. En aquel entonces, $750 no era poco. Si esos $750 lo hubiera utilizado únicamente para vivir rentando una casa, comiendo y para el transporte y necesidades básicas, no habría sido un problema. Sin embargo, en aquel entonces, la iglesia de Paraguay había comprado un terreno y estaba en proceso de construcción del salón de culto, el local de la iglesia. Me pregunto si entre los jóvenes tendrán padres que hayan comprado un terreno y que hayan utilizado su propio dinero para construir y lo hayan visto ustedes, se darán cuenta o sabrán que $750 es mínimo para invertir en una construcción. Es como echar agua en la arena, ¿no? Y justo en aquel entonces la iglesia estaba apenas iniciando, por lo tanto los congregantes eran muy pocos. En aquel entonces los domingos solo se reunían alrededor de 10 personas y los miércoles habían días que ni siquiera asistían, especialmente los días de lluvia. Era un día muy triste. Los paraguayos son como la sal. Son como la sal. ¿Saben por qué se dice esta expresión? Porque la sal
Cuando la sal se encuentra con el agua, se deshace y desaparece. Igual también los paraguayos cuando llueve desaparecen. Si ustedes vienen a Centro y Suramérica, creo que incluso en Europa también, no he visto a muchas personas cargar con un paraguas todo el tiempo. La gente no suele llevar el paraguas a todos lados. Incluso hay casas en las que ni siquiera cuentan con un paraguas. Es decir, no les gusta salir a caminar por la lluvia. De por sí, la iglesia no tenía suficientes congregantes porque era muy nueva la iglesia. Incluso pocos asistían a la iglesia. Entonces, una hora antes, yo preparaba el salón de culto, barría, colocaba las sillas y me preparaba para el culto. Pero si empezaba a llover, nadie asistía. Así era en aquel entonces. Entonces, cuando llegaba la hora del culto, como nadie venía, de todas formas, yo era misionero, por lo tanto tenía que predicar. Entonces me colocaba en el escenario, en el púlpito, y compartía enfrente de mi esposa y mis pequeños hijos. Y si mi esposa me escuchara, podría seguir compartiendo. Pero mi esposa, como siempre me escucha, sí, hay momentos que me escuchaba con atención, pero en la mayoría de los casos se quedaba dormida. Entonces, parece una escena de una película, ¿no? Un miércoles de lluvia por la noche, un misionero compartiendo en el vacío, ¿no? Y el viento frío proveniente de la lluvia pasaba por el salón de culto vacío. Así empezó la iglesia de Paraguay. En aquel entonces padecíamos mucha dificultad, pero por la gracia de Dios compramos un terreno y los $750 mensuales que recibíamos deberían durar para un mes. Pero en la construcción, debido a los gastos de los materiales y la mano de obra, todo se iba muy rápido. La iglesia apenas estaba empezando, por lo tanto no había suficiente. Y algo que yo aprendí en mi vida como misionero y que experimenté con mi propia piel, hablando de la iglesia de Corea, aquellos siervos de Dios que hallando la gracia de Dios, que levantaron la iglesia con su sacrificio, con sus lágrimas y oraciones, por mucho tiempo de sacrificio, trajeron como resultado la salvación de muchos hermanos y aquellos hermanos recibiendo la guía de los siervos que anuncian la valiosa palabra de Dios. Con el pasar del tiempo, todos esos sacrificios y esfuerzos trajeron gran fruto en la iglesia. Cuando yo fui como misionero al extranjero, me di cuenta que no tenía la gente esa base como lo sucedido en Corea, los miembros de Corea. La gente no entendía qué era ser un misionero, con qué mentalidad ese misionero había venido a su país. No comprendían bien. Solo se preguntaban, ¿quién es esa persona? ¿Por qué viene un extranjero a nuestro país? Por lo tanto, no había quien me ayudara. Yo tenía que hacerlo todo solo. Como el pago del servicio telefónico, la electricidad, el agua. Cada servicio, en su debido tiempo, tenía que ir a realizar el pago. Pero yo no sabía hablar el español. En aquel entonces, no podría decir que padecí mucha aflicción o que sufrí, sino que hubo muchas dificultades. Y junto con la construcción, iniciamos la escuela bíblica, la escuela para personas que deseaban convertirse en evangelistas y ministros del evangelio. Estaba educando a aquellos hermanos paraguayos y juntos vivíamos en la iglesia, en la sede de Paraguay. Pero como había escasez económica para solventar los gastos, yo como misionero coreano ni siquiera podía imaginar comer comida de mi propio país. Entonces decidí en mi corazón que durante un año nuestra familia, conviviendo con los seminaristas estudiantes de la escuela bíblica,
comer juntos, 커피 한 comida 잔, paraguaya. Entonces por la mañana 당면과 salía un vaso de 빵 café 중에 제일 싼 빵이 있어요. y entre los panes 나라마다 había el 빵을 pan 파는 más barato. 방송마다의 빵도 이름이 다 다릅니다. Cada pan por 품질을 país 표현하는 말이죠. son diferentes y tienen nombres diferentes. En este caso, el pan se llamaba galleta. 중남미 다른 나라에서는 En otros países, 과자라고 galleta es como los 물론 snack dulces. 파라과이에서도 갈레타가 과자를 말하기도 하지만 Y 빵 claro, en 중에 Paraguay también se le llama 가장 galleta a los snack 중요한 게 dulces. 빵을 Era del 반죽할 때 tamaño de un 가루에 puño 우유나 버터 같은 걸 y esta se 거의 preparaba a 딱 base de agua y harina. Muy 그것만 poca 넣어줬을 mantequilla se 때는 metía. 맛이 있는데 시간이 Por lo 지나면 tanto, 돈처럼 cuando lo 정말 말 그대로 comías caliente era 돈처럼 rico, 가벼운 pero al pasar unos 며칠 días 지나면 se hacía como 정말 una 딱딱해 piedra ligera. 던지면 무게가 Era 없어서 tan 많이 dura, 아프진 않지만 그래도 아파요. 아니 돈 si 떠오르는데 그래도 se lo 그것을 lanzaba a alguien, yo 이제 creo que sí dolía. 이제 많이 사놨다가 Y 매번 comprábamos 사오는 건데 mucho porque no teníamos la 아침에 capacidad de 커피를 comprar 하나 내면 seguido 인당 주먹밥 주듯이 y 주먹밥을 nos daban 해도 una de 무게가 esas galletas 주머니에 con un 넣으면 vaso de 그게 café. 가볍지 않습니다. 딱딱한 빵 두세 개를 들고 Si con 2 panes o 커피를 un 뭐 pan, 한국처럼 뭐 크림을 junto con el 넣는다든지 café, 이건 상상도 못하고 lo 그냥 comíamos. 까만 커피 No podíamos ni siquiera 섞은 imaginar 커피에다가 echarle 빵을 이렇게 적셨습니다. leche o crema al 반죽식으로는 café. 씹을 수가 없으니까 Entonces, 그냥 la 이렇게 única forma de comer esa 씹어야지. galleta dura era remojarla en el café. De esa 점심은 forma desayunábamos. 중남미는 한국에 Para 있는 la comida o el 프랑스는 almuerzo, 파라과이는 en especial en 가난한 Paraguay, 사람들이 고기를 la 먹어요. gente pobre come carne. 한국인 학생들은 이게 무슨 소리야? Los estudiantes coreanos 거기는 dirán, ¿cómo 현재 que 제가 첫 los 시간에 pobres comen 얘기했죠. carne? 끝도 없는 지평선에 Pero como sabrán 소, muy 특히 bien, 소들, Paraguay es 말들을 una 방목하기 llanura, 때문에 es pampa, 그 amplio, 어떤 sin montañas, por lo tanto, es 인공적으로 un lugar 만든 apto 사료를 주고 크는 para que 가축들이 las 아주 그냥 reses, las 자연대로 vacas 풀을 vivan 먹어서 con plena 또, libertad 또 새끼를 놓고 y 덜어도 puedan 죽어요. reproducirse sin tener ningún 죽어서 그냥 problema. 그대로 썩기도 하고 Incluso había casos en el que 한국에서 la vaca se moría 상상도 y ésta se pudría hasta desaparecer en la tierra, 그럴 때는 이제 algo que en Corea 소고기가 nunca se 제일 비싸요. imaginaría uno. 그 La 다음 carne de res 닭이 es la más 비싸요. barata, luego le sigue el 더운 cerdo, 일대지역이기 때문에 닭은 y como es 더위하고 un lugar muy 그러면 caluroso, las 닭이 제일 gallinas son 비싸요. difíciles de 고기가. criar en Paraguay, por lo tanto la 그 carne 제일 de pollo o 가난한 de gallina 사람들이 es 주로 la más 고기를 cara. 먹는데 Entonces la 어, gente 그 come mucha carne de 파라과이에서 res, 가장 가난한 사람들 먹는 고기를 살 돈이 우리가 없었어요. pero inclusive nosotros no 그래서 teníamos ni 정육점에 siquiera 가서 el dinero 고기 suficiente 다 para comprar 팔고 난 la 다음에 carne más 남은 barata de la res. 뼈에 붙어 있는 고기들이 있어요. Lo que hacíamos 뼈가 era 되고 버리는 comprar 고기들 como 그런 los 그런 것들인데 retazos, 그걸 trozos 우리가 de carnes 사와가지고 pegados a los 점심에 restantes de 한국인은 huesos y con eso 지금의 그것을 preparábamos 이제 en una puchero라고 cazuela 한국 caldo, 갈비탕 un caldo 같았지만 llamado puchero. puchero인데 우리는 puchero blanco라고 Lo 불렀어요. llamábamos puchero 블랑코는 blanco. 백색이라는 말이에요. 왜 블랑코로 ¿Saben por 하냐면은 qué se le llama puchero 뼈 blanco? 갈비탕 Es 해가지고 como un caldo 고기는 que 별로 surge 없고 de hervir por 뼈만 mucho 있는 tiempo el hueso. 한 그릇 봐도 무게가 엄청 나가요. Entonces 와 un 오늘 잘 plato es 먹나 muy 보면 pesado 몸무게 빼버리면 y uno dice, ah, hoy voy a comer muy 점심은 bien, 우리가 pero en 이제 realidad 배고픈 era un 거를 caldo lleno de 기름이 좀 많이 huesos y 들어가지고 poca carne. 그걸 먹었고 저녁에는 Y por las 꽃길거라고 noches 해가지고 tomábamos lo que se 이제 llamaba cocido. 향이 나는 풀 파라과이 Cocido es un 사람들이 tipo 잘 de té 마시는 음료수가 producido 있거든요. de la 그게 hierba del tereré. 하늘에 El 나뭇잎을 tereré es un 갈아서 té frío 그것을 솥불이나 que lleva diferentes hierbas 원통에 variadas. 나무 그릇이나 또는 은 Esta se 같은 그릇에 coloca 그걸 sobre la 왕바를 guampa, que 거기에 es un 넣어서 vaso hecho a base de 빨대를 cuerno de 펴요. toro, 빨대도 y sobre 역시 ella se le coloca 금속으로 되어져 la 있고 끝이 bombilla, 필터가 달려 있어요. que tiene un 그래서 filtro al 요즘 final, 여러분 차 드시면 이렇게 y 팩으로 se 나오는 bebe 그런 al 것이 tomarlo. 아니고 El té no es 가루에다가 como los sobres de té que 빨대같이 solemos usar para colocar 가는 en el agua 필터가 caliente, 달리고 sino la 보기가 hierba 그 viene 필터가 달려 있는 걸 suelta 뽑아서 y 물을 ese 부어서 filtro llamado bombilla se 빨면 usa para 물은 올라오지 filtrar 않고 solamente el agua 이제 그 para que la hierba 물 no sea 올라옵니다. absorbida. 그걸 이제 평상시 늘 이제 Esa 마시는데 bebida fría lo suele tomar 그 los 가루를 paraguayos todos los 이제 días. 숯을 피워서 Pero con esa hierba también es 숯이 이제 posible colocarlo al 불이는데 그 carbón 수디에다가 가루를 올려서 태우는 y 겁니다. quemarlo 태우고 con 그다음 그 색깔 같이 azúcar. 태워요. Y al quemar 그다음 그 azúcar 숯의 junto con la 향기와 hierba, 그다음 con el 그 aroma 가루가 del 나면서 carbón 그 y con el aroma 약초가 del 그 냄새가 azúcar que se 조합 그 quema y la 설탕 타는 hierba, 냄새가 어울린 것을 estas 이제 juntas, 우유에 넣어요. junto 소량을 con 우유에 leche, 넣고 se 같이 van 하면은 mezclando. 아주 Es una bebida 맛있습니다. 그 caliente que se 고기가 llama cocido. Es muy 고시도입니다. 고시도. delicioso. 죄송합니다. 그것하고 이제 Junto a ese té 코끼토라는 게 caliente 뭐냐면은 llamado cocido, 과자 se 종류인데 comía 빵을 el 스틱처럼 coquito, 만들었어요. que es 그거를 como un 적셔서 그것이 stick, 이제 un pan 저녁이었습니다. en forma de stick, 아침에는 갈레타
y eso se remojaba en el cocido para comer. Entonces por las mañanas café y un puño de pan. En el almuerzo, un caldo de huesos. Aunque en Corea un caldo de huesos es muy caro, pero en Paraguay un caldo de huesos es algo muy modesto. Y por las noches, el té caliente llamado cocido junto con el pan en forma de stick. Cada vez que comíamos, pueden ver en pantalla, ¿verdad? La imagen. La primera imagen que se encuentra del lado izquierdo, esa era mi habitación. El niño que se encuentra del lado izquierdo es mi hijo y los otros dos son sus amigos, que eran hijos de mi compañero que también era misionero. Y como pueden ver del lado derecho, hay una tabla de madera, ¿no? Un tripley. Utilizábamos el tripley para tapar la ventana, pues no teníamos el dinero suficiente para colocar puertas, ventanas. Por lo tanto, las tablas de tripley de madera lo utilizábamos para colocarlas y cubrir las ventanas y las puertas. Y la foto del lado derecho, podemos ver que un joven coreano está comiendo, ¿no? Otros dirán, en aquel entonces sí parecía humano, pero hoy parece menos humano que en aquel entonces. Pero así estaba yo de delgado en aquel entonces. Lo que sucedía era que todos los misioneros del principio de nuestra misión, cuando salíamos, no bajábamos de peso porque nos cuidáramos o hiciéramos dieta. Era por la dificultad, uno llegaba a perder por lo menos 10 kilos, 15 kilos. Creo que en ese día estábamos en un día festivo o un cumpleaños, porque comúnmente nosotros no tomábamos Coca-Cola, no había posibilidad de tomar Coca-Cola, era algo que soñábamos beber. Cuando iba en el autobús, cuando veía a alguna persona bebiendo Coca-Cola, se me antojaba muchísimo y decía, ay Dios, dame Coca-Cola. ¿Será posible que me permitas tomar por lo menos de la coca que ese señor está tomando? Y en cuanto a la sopa instantánea, que en Corea es tan popular, era algo que podíamos comer una vez al año o cuando alguien nos visitaba del extranjero. Era de las comidas más valiosas, más lujosas que podríamos nosotros imaginar. El día que comíamos sopa instantánea, mi sonrisa se abría de oreja a oreja. Y el helado, la nieve, esto era algo que solo podíamos comer cuando venía algún expositor de Corea a hacer un seminario bíblico. Aunque ese expositor no tuviera antojo de helado, nosotros le incitábamos, pastor, ¿usted no tiene ganas de un helado o una mantecada? Comúnmente cuando los expositores vienen desde Corea para realizar un seminario, traen un poco de apoyo económico. Con ese dinero podíamos tener una excusa para comprar una mantecada, un helado. En cuanto a ir a comer al restaurante, eso ni siquiera estaba dentro de nuestra imaginación, estaba muy lejos de nosotros. Hoy, poniéndome a pensar en aquellos tiempos, puedo decir que fueron tiempos inolvidables, hermosos momentos. En la foto del lado derecho pueden ver que yo estoy comiendo, pero pueden ver que no tenía nada de alegría en mi rostro, ¿verdad? Cada día no tenía más opción que buscar y pedir la ayuda de Dios. En aquel terreno, en aquella nueva sede, teníamos que instalar servicio telefónico. Pero justo en la cuadra donde nos encontrábamos nosotros, no se había instalado el cableado de la telefonía para poder utilizar el servicio telefónico. Para poder solicitar en la instalación del cableado para tener servicio telefónico a nuestra iglesia, durante un año tuve que insistir a la empresa telefónica. Debido a que Centro y Suramérica estuvo bajo la colonización española, hay una influencia muy fuerte en la cultura del sistema de haciendas. Aún hoy podemos ver mucho los restos de aquella cultura. Una de las razones por la que muchos países de Centro y Suramérica no han logrado crecer como deberían
es que esa costumbre que había en los hacendadores de beneficiarse de los servicios de otros, de su autoridad, aún es posible ver en los servidores públicos del gobierno. Aunque un servidor público en su vida cotidiana pedir soborno es algo muy natural. Dar un poco de propina, como sucede cuando nos sirven bien en un restaurante, es algo que no es ilegal, ¿no es verdad? Pero los servidores públicos, decir soborno podría ser muy fuerte, pero de alguna forma te dan la idea de que quieren dinero. Incluso en el servicio telefónico fue muy difícil solicitarlo. Como yo era misionero, alguien que cree en Dios, no quería recibir ese servicio de esa forma. Además, siendo maestro de varias personas, dirigiendo los cultos en el púlpito, no quería hacerlo con la conciencia manchada. Podría decir que durante un año, todos los días, sin exagerar, iba a la empresa de servicio telefónico para recibir la ayuda. En lo que respecta a mi visa, yo había entrado a Paraguay con visa de turista. Y uno de los representantes de una agencia de viajes, que también era migrante coreano, me había comentado que de entre todos los migrantes coreanos que habían llegado a Paraguay, 1 o 2 personas habían logrado recibir la visa de residencia de Paraguay de forma legal, de forma formal, sin sobornos. Y de ahí en fuera, todos debieron dar un poco de soborno para poder recibirlo. Solo usted nunca va a poder recibir la visa, me dijo. Yo no tenía el dinero para hacerlo y tampoco quería recibirlo de esa manera. Y del mismo modo, por alrededor de un año, visité frecuentemente inmigración. Y ya que Paraguay es muy caluroso, Paraguay, cuando es fresco, alcanza los 36 grados. Pero cuando hace mucho calor, puede alcanzar hasta los 50 grados. Es un calor que no podríamos ver en Corea del Sur. Es un calor sofocante. Y por tal motivo, todas las oficinas del gobierno solo trabajan desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y lo mismo sucede con las escuelas. Luego de la 1 cierran las oficinas. Y después del almuerzo tienen tiempo de siesta, que es un tiempo de descanso. Y luego de esa siesta siguen trabajando pero con las puertas cerradas. De esa forma ofrecían sus servicios las oficinas gubernamentales. Por lo que cuando necesitábamos recurrir a algún servicio gubernamental, teníamos que ir muy temprano para poder formarnos y alcanzar a ser atendidos. Y si llegaba a ser la 1 y yo no había podido recibir el servicio, no había consideración alguna. Todos tenían que abandonar el lugar. Por lo tanto, cada mañana muy temprano tenía que ir a migración. Pero como no hablaba bien el español, debía recibir el apoyo de una hermana joven que era descendiente coreana que vivía en Paraguay. Le llevaba 10 años de diferencia. Por lo tanto, yo no podía ir solo con aquella hermana hasta migración. Puede que entre nosotros no hubiera ningún problema, pero desde el punto de vista de otras personas, podría verse mal. Por lo tanto, llevaba a mi esposa y como mi esposa no podía dejar a mis hijos solos en la casa, al final toda la familia, junto con esta joven, teníamos que ir a migración. Entonces yo, mi esposa y mis 2 hijos, junto con esta joven, íbamos a migración y esperábamos. Pero mis hijos perdían todas sus fuerzas de esperar tanto tiempo. Así tuvimos que insistir alrededor de un año. Y así logramos recibir una visa de un año. Durante un año vivimos sin preocuparnos. Pero a unos días de que se terminara el año, teníamos que volver otra vez a migración para recibir en esta ocasión la visa de 10 años conforme la ley lo dictaba. Ya que nosotros no recibíamos ningún servicio dando algún soborno, solamente confiando en Dios. Por lo tanto, para poder recibir la visa de 10 años, era necesario devolver la visa de un año.
Mientras se realizaba el trámite, teníamos un documento que avalaba que nuestros documentos migratorios estaban en trámite. Y ese documento tenía valor de 1 año. Y en 1 año teníamos que recibir nuestra visa migratoria. Pero con esa hoja no es posible sacar la licencia de conducir. Para obtener también licencia de conducir era necesario la visa de 10 años. Y para poder salir al extranjero y volver a Paraguay otra vez, también requería la visa de 10 años. Pero cuando llegó el momento de que debía recibir la visa de 10 años, enteré que durante 1 año no habían procedido a tramitar mi visa de 10 años. Es por eso que el misionero que había llegado antes que yo me dijo que había logrado registrar la Iglesia de Paraguay como una institución religiosa de forma legal. Pero como institución religiosa tenía que ir una vez al año a reportar sobre las actividades ofrecidas en la iglesia. Y de esta forma el gobierno podía dar fe que esta institución religiosa estaba activa y existía. Y de esta forma les daban vigencia cada año. Pero el misionero no sabía que debía ofrecer ese reporte, por lo que ese registro fue cancelado. Entonces, para poder recibir la visa, es necesario poner tu profesión, y mi profesión era misionero. Para poder obtener la visa de 10 años, necesitaba un comprobante por parte de registro civil que yo tengo como título misionero. Sin embargo, como nuestro registro como institución religiosa fue cancelada, no había forma de comprobar que yo era misionero. Aunque los del registro civil sabían que yo era misionero, pero al ver esa debilidad, los trabajadores de migración se aprovechaban y me exigían dinero. Yo no tenía dinero para hacerlo, tenía que depender de Dios. Por eso iba día con día a pedirles el favor. Y así, durante 1 año, me pedía que trajera el comprobante de que yo era misionero. Así pasó 1 año. Un día fui al registro civil y humillando mi corazón les pedí misericordia. Para poder volver a registrar como institución religiosa, necesitaba la ayuda de un abogado. Y yo le ofrecí $1,000 por su servicio, pero no hizo ningún trabajo por nosotros, nos estafó y desapareció. Pero en aquel entonces $1,000 era un gran dinero. Al final, ese dinero lo perdimos y no volvimos a ver su rostro. Aunque en el registro civil ya había iniciado los papeleos para obtener el título de institución religiosa, necesitaba la ayuda del registro civil y el subdirector estaba a cargo de nuestro caso. Yo fui con él, le expliqué mi situación y él me dijo, misionero, no piense mal de mí, considéreme un abogado. 제가 필요한 서류는 딱 A4지 반만한 크기의 선교사인 걸 증명하고 사인 하나 받는 건데 Lo único que yo necesitaba era una hoja tamaño carta en donde comprobaban que yo era misionero con la firma de esta persona. Y me dijo, si usted me da $1,700, le daré ese documento, se lo firmaré. 제가 이제 그 당시에 En aquel entonces, 제게 1,700불이 어디 있습니까? ¿dónde yo podría conseguir $1,700? Incluso si lo tuviera, ¿cómo podría yo darle ese dinero a esta persona? ¿A Dios le agradaría? Ni siquiera tenía el dinero para hacerlo. Yo le dije a esa persona, Señor, Dios me envió para poder traer la bendición a través de su palabra. ¿Cómo usted, en vez de ayudarme, me pide a mí un soborno? ¿Cómo puede pedirle esto a un siervo de Dios? Al final no pude recibir la ayuda. Con decepción, salí de aquel lugar y regresaba a mi casa. Yo manejaba con la licencia de conducir internacional, pero ya se había vencido. Y para obtener la licencia de conducir paraguaya necesitaba la visa de 10 años. No tenía la forma de obtenerlo.
sin licencia estaba manejando. Pero aquel día mi corazón estaba tan difícil y cansado que sin darme cuenta mientras manejaba, siempre yo recorría la pista, pero en el carril central, para que no me vieran los policías, porque los policías tenían la costumbre de detener a los extranjeros para quitarles dinero. Y justo yo no tenía licencia, por lo que yo era muy cuidadoso al manejar. Pero aquel día, por estar tan pensativo, me había colocado en el carril más cercano a la calle, donde los policías estaban mirándome y justo uno de ellos me detuvo. Tiene usted hasta mañana para pagar tanto de multa. Me sentía muy difícil. Y al llegar a casa, me informaron que vinieron del ayuntamiento para hacer inspección de la construcción. Ya que no teníamos presupuesto, la construcción estaba detenida. Teníamos allí una fosa séptica, pero no habíamos podido taparla porque no teníamos suficiente dinero. Y eso dice que según la ley era ilegal, por lo tanto, nos multaron una vez más. Ahora, ¿cuál era mi situación? Tenía una multa por el auto. Y llegué a la iglesia. Me multaron una vez más por haber violado una ley al construir. En aquel tiempo, cada día, me parecían noches oscuras. No veía el camino y no tenía más remedio que mirar a Dios y orar a Dios. Mi vecina, Marta, luego de escuchar mi explicación, me dijo, ¿cómo puede haber un misionero como usted? ¿Con qué idea usted se vino a Paraguay? No tiene visa y ahora vienen del ayuntamiento y lo multan. Ella se puso pensativa y luego me dijo, el jefe del departamento de transportes del ayuntamiento fue director de la escuela en la que yo antes trabajaba. Él fue mi jefe, me dijo, y me dijo que me ayudaría, que lo acompañara. Y junto con ella, fui al departamento de transportes del ayuntamiento. El jefe era un señor llamado Douglas y me preguntó, ¿qué papeles tienes? Mi pasaporte. Mi hoja que me dice que mi visa está en trámite. Y mi licencia de conducir internacional vencida. Él me dijo en primer lugar, usted no tiene la condición para recibir la licencia de conducir de Paraguay. Pero al escuchar su situación y por petición de la señora Marta, le ayudaré esta vez. Y me dijo, entrégueme todos esos documentos y mañana temprano, venga, yo se lo daré. Y salía del departamento de transportes, un policía se acercó a mi auto y empezó a tocar la puerta. Yo ya estaba traumado con los policías y me preguntaba, ¿por qué me llama este policía? Todos mis documentos los he entregado al jefe del departamento de transportes, no tengo nada. Pero el policía me decía, señor, no se preocupe, solo quiero preguntarle qué tiene porque lo veo con mucha preocupación. Lo veo muy afligido. Yo le dije, no tengo dinero. El policía me respondió, ¿cuándo yo le pedí dinero? Porque yo pensé que cuando un policía se acercaba, lo hacía por dinero. Le insistí, no tengo dinero. Y él me dijo, ¿acaso usted siempre ha vivido estafado? Yo no vengo a pedirle dinero. De verdad no tengo dinero, le volví a insistir. Y él me dijo, Señor, ¿por qué duda tanto de mí? Y yo le expliqué, la verdad es que estoy preocupado porque estoy en medio de una construcción, el ayuntamiento me ha penalizado por haber violado la ley, pero no tengo el dinero para cubrirlo. Entonces este policía me dijo, yo soy conocido del jefe del departamento de construcción del ayuntamiento. Voy a ayudarte, me dijo. Dame la dirección de tu casa y yo lo resolveré. Y al día siguiente, por la mañana, fui al ayuntamiento para ver el asunto de la licencia de conducir. Con la ayuda del jefe del departamento de transporte, recibí mi licencia de conducir sin necesidad de formarme. Y justo el policía llamado Pedro que había conocido ayer
se me acercó otra vez y me dijo, ayer hablé con el jefe del departamento de construcción del ayuntamiento. Él es el arquitecto Campo. Le comenté sobre tu situación y él se comprometió a perdonarte esa multa esta vez. En el caso de que vuelvan los del ayuntamiento a hacer inspección, diles que el arquitecto Campo sabe de este asunto y que él ha exonerado toda inspección. Yo no podía creerle y no sabía por qué él había contactado con Ocampo por mí. Y al día siguiente vino los empleados del ayuntamiento para hacer inspección. Yo le dije, habla con el señor Ocampo. Ellos me dijeron, ¿cómo tú puedes decir que sabes que conoces a Ocampo? Y ellos hablaron por teléfono y resultó que sí me conocían. Y de esa forma fui detenido por un policía de transporte y por la gracia de Dios, esa persona me ayudó a obtener la exoneración de la multa por la construcción. Había hallado la gracia de Dios. En aquel entonces la iglesia no tenía otro camino más que orar por todos estos problemas. Al abrir los ojos me llenaba de preocupación. Es por eso que todos los días mantenía los ojos cerrados y oraba día con día junto a los hermanos, por la noche y por la mañana, con mi esposa muy temprano por la madrugada, y todas las noches orábamos. Era lo único que hacíamos. Dios es quien me envió a este país y Dios debe ayudarme. Ya que Dios me envía a este lugar, Dios cuidará de mí. Y el pastor Oxopar, quien fundó nuestra misión, quien dirige nuestra misión, él me entrenó en el seminario y recordaba la vida que él llevó. Cuando él confiaba en Dios, Dios le ayudó. Entonces, ¿por qué no me ayudará a mí? Cuando cerraba los ojos, en la oración me sentía lleno de gozo, pero al abrir los ojos me llenaba de preocupación. Así, mientras oraba, llegaba a un punto en el que me acordaba de los testimonios del pastor Oxopar y cómo Dios sentía que se comunicaba con el pastor. Yo pude vivir eso también cuando era misionero. Llegaba un punto en que en la oración de repente sentía que estaba en comunicación con Dios. Y llegaba un punto en el que abría los ojos, pero aún me mantenía en comunicación con Dios. Dios me va a ayudar, Dios lo va a resolver. Y así, un día, aquel abogado que nos había estafado, que había huido con los $1,000 sin resolvernos el asunto del registro civil de nuestra iglesia como institución religiosa, un día nos visitó y al ver cómo nosotros orábamos con todo el corazón, quedó cautivado y culpado por su conciencia, se acercó conmigo, se disculpó y me dijo que él se encargaría de resolverlo. Y con todo su corazón resolvió ese asunto de registrarnos en el registro civil como institución religiosa. En corto tiempo lo resolvió. Y quedaba el asunto de la visa migratoria. Entonces, luego de un año de espera para los trámites para recibir la visa migratoria de 10 años, la trabajadora de migración me comentó que todos nuestros papeles que habíamos entregado hace un año habían desaparecido. Yo quedé perplejo y le dije, Dios, tú me enviaste a este lugar. Si tú me haces esperar, yo esperaré, pero sé que tú me vas a ayudar. Justo en ese momento, cuando esta empleada me decía que nuestros documentos habían desaparecido, otra empleada le gritó a esta empleada, oye tú, ¿no tienes conciencia? Este misionero ya lleva más de un año visitando migración. Me da vergüenza creer que tú eres paraguaya como yo. ¿Dices que los papeles de la familia del misionero desaparecieron? Apártate, desde ahora yo me voy a encargar. Ella me preguntó, misionero, ¿de cuánto tiempo es su contrato? ¿A qué se refiere? Le pregunté. ¿Qué misionero decide venir a Paraguay, un país tan pobre, para dedicar su vida como misionero? La mayoría de los misioneros extranjeros vienen a solo hacer currículo y luego se van a Estados Unidos. Yo le dije, Paraguay es ahora mi segundo hogar. Yo voy a morir como misionero en este país. La señora Rebeca, quien nos atendía, me miró fijamente y luego entró
y trajo aquellos papeles que supuestamente habían desaparecido. Y dio la 1 de la tarde y todos los trabajadores de la migración empezaban a salir porque era hora de cerrar. La policía empezó a sacar a todas las personas. Solo yo me quedé en migración. Y aquel día todos los trabajadores de la migración estaban saliendo a comer. Y ella fue y recibió la firma de cada uno de ellos. Y me dijo, misionero, vuelva mañana temprano. Mañana recibirá la visa migratoria. Al día siguiente temprano llegué y la señora Rebeca me dijo, con este documento usted debe ir a pagar la multa por haber estado durante un año de forma ilegal. Cuando yo recibí el documento y vi la fecha que aparecía en el documento era como si yo hubiera recibido ese documento un año atrás. Y yo dije, el año que está escrito aquí está mal. Entonces la señora Rebeca me hizo una sonrisa y me dijo, vaya con ese documento a cajas. Subí al segundo piso y fui a la caja para hacer el pago. Pero cuando vio el documento, me hizo una sonrisa sin decirme nada. Tú le pagaste, ¿verdad? Y me preguntó, ¿en qué año estamos? ¿En qué fecha estamos? Y haciéndome una sonrisa, como esto venía de una autoridad, ella confiando en esa autoridad, me selló y recibí la visa migratoria aquel día. Aquel día, cuando salía de migración con la visa migratoria de 10 años, estaba cautivado y mientras regresaba a la iglesia, no podía dejar de llorar. Mientras vivía en Paraguay, me sentí muy agradecido y en cada una de esas experiencias vi cómo Dios estaba conmigo y sentí que no había mejor momento que este para poder aprender a depender en Dios. Y llamé a la Iglesia Central de Corea para pedir que ya no me enviaran más el apoyo de $750 mensuales. Tenía la certeza de que, aunque hubiera dificultades, Dios me apoyaría en todo momento. Sentí la necesidad de tener que aprender la fe en Dios. Luego de cancelar el apoyo económico que recibía de la misión central, desde el día siguiente Dios comenzó a enviarnos muchas ayudas y muchas personas empezaron a recibir la salvación. Una iglesia que en un mes no lograba juntar $100 de ofrenda, en tan solo 6 meses, mensualmente apoyaba $1,000 a la iglesia de Bolivia, $1,300 a Colombia. Se convirtió en una iglesia que ofrendaba $2,300 a otras iglesias. Hoy lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar es, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando leemos la Biblia, Dios creó al hombre y el hombre, luego de estar en la fe en Dios, abandonó la fe y se apartó de Dios. A eso le llama pecado. Si vemos en Jeremías dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Quién es la fuente de agua viva? Dios. Dios es quien puede ayudarnos y darnos todo la bendición. Pero hemos olvidado la fuente de agua viva. Al abandonar aquella fe, ¿qué sucede? Aquella felicidad, agradecimiento, la santidad, la ayuda que proviene de Dios, todas estas cosas se van y solo queda el vacío en el corazón. En el corazón del hombre que abandona a Dios hay un gran vacío. Una soledad encuentra la vanidad en este mundo. El corazón siempre está insatisfecho por haber abandonado la fe en Dios. Y ya que no es capaz de llenar ese vacío, ya que abandona la fuente de agua viva, ¿qué es lo que hace? Empieza a cavar cisternas para poder acumular agua, para juntar agua que cae del cielo. Pero dice en la Biblia, 2 males ha hecho mi pueblo: haberme dejado fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas, dice.
La tierra bíblicamente representa al ser humano, por lo que podemos interpretar que el hombre quiere llenar su corazón con los frutos de la carne. Pero ya que eso es como una cisterna rota, aunque parece que se va llenando, desaparece otra vez. Es por eso que haber dejado la fe en Dios es pecado, y a causa de eso, miles de pecados empiezan a manifestar. Aquellos deseos temporales del corazón, aquellas tentaciones, como son cisternas rotas, nunca se llenan. El haber dejado de creer en Dios es el pecado según la Biblia. Ya que han dejado la fe en Dios, su corazón se llena de las tentaciones de la carne, cometiendo miles de transgresiones. En la Biblia dice que el haber dejado a Dios es pecado y que por causa de eso hay transgresiones. Entonces, ¿cuál es la justicia de la Biblia? Hoy que hemos visto en Romanos 4, versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, quien es conocido como el padre de la fe, no hizo nada en especial. Era necesario que el Mesías viniera a este mundo para salvarnos del pecado. Para que Él pudiera venir en cuerpo de hombre, era necesario que naciera en una descendencia. Y esa descendencia escogida fue la de Abraham. Abraham al principio no conocía el corazón de Dios. Cuando él tenía 100 años, su esposa, que tenía 10 años menos que él, o sea, 90 años, no podía tener hijos. Además, su matriz ya se había secado, no había forma de dar a luz. Aunque ellos creían en Dios, yo ya tengo mucha edad, decía, ya no voy a tener más hijos, mi esposa ya no menstrua, ¿cómo vamos a tener un hijo? Y así, Abraham un día, por la noche, bajo la guía de Dios, vio una visión. Tu descendencia será como el firmamento de las estrellas. Entonces, Dios, para salvarnos del pecado, para salvar el pecado de toda la humanidad y darnos la bendición, es necesario que su Hijo nazca. Y Dios ha escogido mi descendencia para el nacimiento de el Mesías. Entonces, si Él me escogió como descendencia de Jesús, entonces yo voy a dar a luz un hijo. Y de su sangre, de su descendencia, supo que nacería el Mesías. Ese plan lo entendió en su corazón y creyó. Claro, era un suceso que ocurriría miles de años adelante, pero desde muy lejos, desde el pasado, Abraham había visto esa obra y creyó en esa promesa. Y pasó el tiempo. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Dios le dijo a Abraham, quiero que vayas al monte que te señalo y ofréceme como sacrificio a Isaac, tu hijo unigénito. Pero el Abraham que vemos en esta historia ya no es el mismo Abraham del principio, es un hombre de fe, establecido en la fe. Dios me está pidiendo ahora que lleve al monte que me indica a sacrificar a mi hijo. Sacrificio se refiere a que hay que degollarlo, matarlo, quitarle la piel y todas las grosuras y quemarlo por completo. Entonces Abraham llevó a Isaac y subió con su hijo al monte. Como pueden ver en la imagen, él cargaba con la leña. Abraham, como no había en aquel entonces un cerillo, por lo tanto, llevaba en un lado el fuego y con otra mano el cuchillo. Isaac, de repente, mientras caminaba, se le hizo extraño. Llevamos la leña, llevamos el cuchillo y el fuego. Pero ¿dónde está el sacrificio? Padre, ¿dónde está el sacrificio? A lo que Abraham le respondió, Dios proveerá en el monte del cordero para el holocausto. En el monte Dios proveerá, le dijo. Él sabía con certeza que su hijo no podía morir, porque de la descendencia de su hijo tendría que nacer Jesús. Incluso si llegara a morir, Dios tendría que resucitarlo. Aunque vamos a aquel monte, allí estará la salvación de Dios. Estaba seguro de ello. Es por eso que Abraham, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo,
notó que un carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos y lo ofreció a cambio como sacrificio a Jehová. 이 산을 모리아산이라고 하는데 Ese monte se llama el monte de Morías. 이스라엘 나라 예루살렘의 지도를 펴서 보면 Aún hoy, si ustedes ven Israel, y en específico Jerusalén, pueden ver que está sobre el monte. 하고 지도를 Resulta que Jerusalén, exactamente donde se encuentra ubicado, es en el monte Morías. En pocas palabras, el lugar donde Isaac iba a ser sacrificado por Abraham es el monte Morías, actual Jerusalén. Pasó el tiempo y con base a la promesa recibida por Abraham, nació Jesús. 여호와의 산에서 준비되리라고 했는데 Y dijo que en el monte de Jehová Dios proveerá. 세상 모든 사람의 죄를 짊어지고 Jesús cargando con el pecado de todo el mundo, como dice en San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 예수님이 세상의 모든 Y Jesús cargó con el pecado del mundo 짊어지고 a cambio de nosotros. 처형을 죄의 삭은 사망이기 Y la paga del pecado, que es la muerte, 모리아산 쪽에 Él subió al monte Morías y murió por nosotros. 올라가고 있었습니다. Él subía 자, 그러면 이 a la cima del monte 예수님이 Morías. 십자가를 등에 메고 올라가는 그림이 나오죠. Aquí podemos ver cómo Jesús camina con la cruz, ¿verdad? 모리아산을 수천 년 전에 올라가던 이삭의 모양과 너무 흡사하지 않나요? ¿No les parece similar a la imagen de Isaac cargando con la leña, subiendo hacia el monte Morías? 그래서 이삭 대신에 수양이 A cambio de Isaac, un carnero murió, ¿verdad? Así también, Jesús, cargando con la cruz, subió al monte Morías, al monte Golgota. Así como el carnero murió a cambio de Isaac, igual también Jesús, al decir consumado es, cuando derramó la última gota de sangre, murió. Desde ese momento, todo castigo de pecado, toda la deuda del pecado fue pagado por Él. Tal como el carnero estaba listo para morir por Isaac, originalmente nosotros debíamos pagar la deuda del pecado. El carnero murió a cambio de Isaac. Al ver a Abraham este suceso, supo que un día, cuando el Mesías llegara a este mundo, tendría que pasar por un mismo proceso para limpiar el pecado del mundo. Abraham pudo ver eso en el futuro. Y es por eso que Abraham dijo que en el monte de Jehová Dios proveerá, que la salvación provendría de el monte de Jehová. Y con el pasar del tiempo, no fue en otro monte, sino en el monte de Jerusalén, exactamente en el monte de Morías. Él subió allí, tal como el carnero estuvo listo para morir por Isaac. A través de Jesús se hizo perfecta la salvación. Jesús dijo, consumado es. Él cargó con todos nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día. Entonces, observen el libro de Romanos capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 3 dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios dice, el haber dejado la fe en mí fue pecado, y por causa de ese pecado, muchas transgresiones se levantaron. Abraham llegó a creer en Dios. Aunque yo tenía muchas razones para no poder tener un hijo, pero ya que el nacimiento del Mesías es su voluntad, sin importar las circunstancias, el Mesías volverá y él nacerá de mi descendencia y por lo tanto de mí nacerá un hijo. Sin ver su situación, él creyó que Jesús vendría a morir por los pecados. Aunque aún no había llegado Jesús, con los ojos de la fe, Jesús ya había venido al mundo a quitar su pecado. Es por eso que Dios ha preparado para que mediante la fe todos puedan ser justificados. Y lo podemos comprobar con Abraham. En el versículo 4 dice, mas al que obra, yo no pienso de la misma manera. Yo debo obrar, yo tengo que cumplir la ley. Para tales personas, su salario no se cuenta como gracia, sino como deuda. Ya que se cree capaz de hacerlo, ya no lo recibe como gracia, sino como deuda. Entonces, en vez de creer en mi hijo, tú prefieres ser salvo por tu propia obra. ¿Estás poniéndome a prueba? Entonces, para ti,
La salvación no es gratuita, es por deuda. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿A quién se refiere? Aquellos que al intentar cumplir la ley han descubierto que no pueden hacerlo, que han descubierto que por sí mismos no pueden obtener la justicia. Aquel que no logra ser perfecto humanamente, el pecador, que es incapaz de cumplir la ley y que sabe que es pecador. Aunque tiene estos pensamientos, pongan atención en el versículo 5. Aquí aparece una coma que es una pausa, ¿verdad? A mí me gusta la coma. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Sí, es cierto, yo soy impío, ¿no? Sino cree en aquel que justifica al impío, coma, dice, ¿no? En primer lugar dice, mas al que no obra, coma, que es a aquel que no es capaz de cumplir la ley. Y luego, si no cree en aquel que justifica al impío. Y luego, coma, ¿y qué dice? Su fe le es contada por justicia. ¿A quién se refiere? ¿Creer en quién? En Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús a uno de los enfermos? Hijo mío, tus pecados te son perdonados. En ocasiones Jesús dice estas palabras, mujer, ni yo te condeno, le dice, ¿no? Mujer, tus pecados han sido perdonados, en otras palabras. Y a uno de los ladrones crucificados junto a él, ¿qué le dijo? Tú estarás conmigo en el cielo. El único que le puede decir justo a un impío quién es Jesús. ¿Por qué? Porque Él realmente cargó con el pecado de todos nosotros. La Biblia dice, mas al que no obra, coma, dice. ¿A quién se refiere? A mí, ¿no? Si no cree en aquel que justifica al impío. ¿A quién se refiere aquel? Jesucristo, ¿no? Coma, su fe le es contada por justicia, dice, en tercera persona, ¿no? Aunque yo tengo faltas, tengo defectos, Jesús murió por mis pecados. Aunque yo tengo faltas y no soy capaz de cumplir la ley, realmente Jesús pagó toda la deuda de mi pecado. Entonces mis pecados han sido limpiados. Yo soy libre. Para aquel que cree en esta palabra, aparece otro verso, ¿no? Una tercera persona. Su fe le será contada por justicia, dice. ¿Quién le va a contar por justicia? Dios, ¿verdad? La perfecta justicia de Dios, ¿cuál es? Es que Jesús limpió el pecado de toda la humanidad. Cuando creemos, aceptando a Jesús en nuestro corazón, aquella fe le es contada por justicia. Aquel que tiene esta fe en su corazón es justo. Mi justo por la fe vivirá, dice la Biblia. ¿Cómo debemos entender este versículo? Se obtiene mediante la fe. Aunque yo no era perfecto, soy justo. Jesús me pone vestidos blancos. La verdad es que la persona que aparece en la imagen tiene que desnudarse para ponerse el vestido blanco, pero por causa de la imagen no puede desnudarse. Tú eres justificado. Gracias, Señor Jesús. Entonces soy libre, ya no tengo pecado, yo creo en ti. Esa fe, Dios lo considera por justicia. La justicia bíblica no es aquel que es perfecto o que cumple toda la ley, ya que no es capaz de cumplir la ley, ya que es defectuoso. Aún así Dios me amó y Jesús realmente me libró del pecado. Cuando creemos en esta verdad, Dios nos llama mi justo. Tal como aparece en la imagen, el que cree en la resurrección de Jesús es considerado justo. Jóvenes, la justicia se obtiene mediante la fe. Hay un dibujo que nos habla de la mujer enferma de flujo de sangre. Ella tenía la fe de que si tocaba la prenda de Jesús, ella podría sanar. Cuando lo hizo, de inmediato sanó de su enfermedad. La justicia de Dios se obtiene mediante la fe, tal como esta mujer.
Aunque no fuera con esta mano, tómenlo con la mano del 저 corazón. 피가 나의 모든 죄도 씻은 거구나. Todos mis pecados han sido limpiados. 의인이 되는 것입니다. Cuando creen, son justificados. 제가 파라과이 Jóvenes, 선교사로 살면서 mientras vivía en Paraguay como 하나님을 misionero, 수밖에 없는 길로 저를 이끌어갔습니다. Dios me guió por caminos en el que no podía más que confiar en Dios, que no podía más que orar en Dios. Al principio me costaba creer, pero cada vez más y más tenía la certeza, Dios me va a ayudar. Él escucha mis oraciones. Él me salvó de mis pecados. Él nunca me abandonará. Él me ayudará. Él va a escuchar mis oraciones. Él me levantó esa certeza, esa fe. Yo era ilegal, pero obtuve mi visa permanente. No tenía la condición para recibir una licencia de conducir, pero lo recibí. Tenía una multa que pagar, pero una persona desconocida apareció y me ayudó a resolver esa multa. Y en otra ocasión, una persona que por un tiempo nos había estafado, Dios cambió su corazón y nos ayudó a recibir el reconocimiento del registro civil como institución religiosa. Fui ilegal por un año y tenía que pagar la multa, pero me perdonó toda esa multa. Ni siquiera di 10 centavos de soborno, pero Dios aún así me ayudó, me dio mi licencia de conducir, nos permitió construir hasta el final y luego más adelante, cuando cortamos el apoyo de Corea, desde ese día empezamos a crecer mucho y nos convertimos en una iglesia que apoyaba a Iglesia de Bolivia, a la Iglesia de Colombia. Cada mes dábamos $2,300 para esas iglesias. Dios me levantó en la fe. Jesús cargó con el pecado de todo el mundo y nos dijo que somos justos. Si ustedes creen en esta verdad, esa fe, Dios lo verá y nos dirá, tú eres mi justo. Y nuestra fe será contada por justicia. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te damos las gracias. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Para aquellos que no conocen lo que dice la Biblia, interpretan por sí mismos la Biblia. Seguro la Biblia dice esto, pero al extender la Biblia podemos descubrir qué es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el haber dejado la fe en Dios es pecado. El haber dejado la fuente del agua viva es pecado. Y tratamos de llenar nuestro corazón de los deseos de la carne. Pero caímos más en el pecado. Abraham no fue el padre de la fe por alguna obra en especial. Abraham creyó que Dios enviaría al Mesías a través de su descendencia. Entonces él supo que el problema de la esterilidad de Sara no sería ningún problema, porque Jesús nacería de su descendencia y que tendría un hijo y que nos libraría del pecado del mundo. Y por esa fe fue dirigido toda su vida. Igual también, ya hace 2000 años Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, resucitó. Aquel Jesús, aunque desde el punto de vista humano parece que aún no nos ha limpiado perfectamente y según la ley seguimos pecadores, pero Dios, quien dice todas estas palabras, dice que tu fe será contada por justicia. Gracias, Dios. Permite que en el corazón de todos los jóvenes, aunque es muy sencillo, pero asombrosa salvación, permítele la certeza en esta justicia, que tengan la fe y que todos seamos levantados en esta fe y seamos bendecidos y que podamos probar que al vivir por la fe, Dios nos ayuda en todas las cosas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.